Esta pequeña ponencia, presentación que un servidor tiene a bien a poner a su consideración, tiene que ver con algunas notas jurídicas sobre, bueno, el estado de cosas en el que actualmente nos encontramos en este contexto de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y cómo podríamos mejorar o cómo podríamos salir de este lamentable bache que estamos atravesando en estos momentos. No solamente, si ustedes lo ven a escala o analizan a escala macro, en estos momentos la situación del mundo es muy complicada, pero destaco evidentemente la situación o el contexto donde nos encontramos en este hemisferio y procederé a hacer un análisis sobre todo de derecho internacional y una perspectiva jurídica, que no son temas que, bueno, se aborden demasiado en Latinoamérica, los temas de perspectiva jurídica, qué es lo que podríamos hacer para ir un poco saliendo de este atollador, de este bache, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo podemos observar desde el punto de vista prospectivo, es decir, de las propuestas a futuro, tomando en cuenta un problema, el contexto de la pandemia de COVID-19? Básicamente podríamos considerar que lo podemos analizar desde 4 puntos de vista. Primero, es un tema de salud pública mundial, evidentemente. Se trata también de un desafío logístico para todos los estados, para la comunidad internacional en su conjunto, para la economía del planeta, desde luego. Es un problema a estas alturas, en este momento, ya es un problema de conducta humana y por ende objeto de regulación o análisis jurídico. Y desde luego que desde la perspectiva de cada estado, ¿no? También es un tema que puede ser abordado desde la vertiente del derecho constitucional, de la seguridad nacional y de las emergencias sanitarias. Entonces, a partir de este, vamos a decir, primer desglose de cómo puede entenderse el actual contexto de la pandemia de COVID-19, pues procedemos a delinear algunos matices, algunas consideraciones. Muy bien. Primero también vamos a trazar una línea cronológica del estado de cosas. Ustedes recordarán, en diciembre del año 2019, el Consejo de Estado del Partido Comunista Chino tuvo bien empezar a informar una serie de referencias, primero a las autoridades sanitarias del Estado chino, sobre una supuesta enfermedad que provocaba neumonías atípicas, no muy conocidas. Y bueno, con el paso del tiempo, en el mes de diciembre, se llegó a la conclusión en China de que esto se trataba de un nuevo virus, de una nueva epidemia que estaba brotando principalmente, ustedes ya saben lo que es de dominio público, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Para quienes no estén familiarizados con la estructura jurídico-política del Estado chino, podremos decir que es un Estado constitucional social centralizado, en términos muy sencillos. Entonces, las autoridades centrales, el Consejo de Estado del Partido Comunista, junto con el presidente, que es el secretario, el presidente Xi Jinping, empezaron a informar a las autoridades también regionales e internacionales, y el 3 y el 4 de enero se dan las primeras comunicaciones hacia las autoridades sanitarias mundiales, principalmente a la Organización Mundial de la Salud, y el 4 de enero al CDC, al Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, sobre este nuevo virus que aparentemente se había detectado en esta región de China, en Hubei. El 10 de enero de 2020, la situación ya había, vamos a decirlo así, evolucionado, y algunas instituciones y escuelas en China habían comenzado a desarrollar, a desglosar la secuencia genómica del virus SARS-CoV-2 y decidieron compartirlo con el resto del mundo. A estas alturas, entre el 3, el 4 y el 10 de enero del año 2020, ya la OMS seguía recibiendo mucha información y a partir del 10 de enero la secuencia genómica del virus se comenzó a distribuir. Después, 2 semanas después, y como todos lo sabemos, el 23 de enero de 2020 inició el famoso y brutal confinamiento de la ciudad de Wuhan, aplicando una ley de carácter central, homogénea para todo el país, ley sobre control de enfermedades de la República Popular China. No es muy conocida en Latinoamérica y sobre todo en el mundo occidental, pero básicamente esta legislación establece las atribuciones para las autoridades regionales e incluso del Partido Comunista Central para bloquear un área o sección, ¿no? Totalmente, incluyendo ciudades o zonas metropolitanas. Y fue así como inició el primer confinamiento de la ciudad de Wuhan. Ahora, visto a la distancia, el 30 de enero de 2020, pues bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, empezó a emitir una serie de declaraciones dirigidas principalmente a los órganos de las Naciones Unidas, a la Asamblea Mundial de la Salud y a los medios de comunicación, en el sentido de que se iba a actualizar una emergencia de salud pública internacional o de preocupación internacional. Y aquí es donde llevamos a empezar a matizar sobre los alcances o los términos jurídicos y la regulación jurídica internacional. El 30 de abril, ¿no? Ya en el mes de abril, efectivamente,
en lo que estaba confinada la ciudad de Wuhan y empezaba el virus a esparcirse, sobre todo en el mundo occidental. Fíjense ustedes, la forma en que se desplazó, bueno, esto ya es materia quizás de análisis epidemiológicos y sobre todo para los expertos, pero la forma es muy curiosa, cómo se empezó a distribuir la enfermedad fue básicamente de este hacia oeste, salió de China, empezó a distribuirse o esparcirse la enfermedad a lo largo del sureste asiático, Irán, y básicamente empezó a llegar a Turquía y posteriormente al mar Mediterráneo en Italia, en Grecia y en otros países que componen la zona mediterránea, ¿no? Esto, guardando la similitud, es muy similar a lo que era la antigua ruta de la seda. Pues bueno, el 30 de abril de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo a bien a pronunciar una resolución, ¿no?, en el marco de la Asamblea General sobre la posible y la futura coordinación. Ya se sabía que esta no era una enfermedad común, que era un virus nuevo, que ya se estaba compartiendo la secuencia genómica, pero ya los estados del mundo estaban previendo que esto iba a tener que echar mano de la asistencia y de la cooperación internacional, ya sea para el tratamiento, los insumos, las vacunas, e incluyendo, desde luego, el personal sanitario. Entonces, la primera resolución con la que contamos es esta, la resolución 74/L56 de las Naciones Unidas de la Asamblea General, prácticamente votada por unanimidad. Ya había una preocupación en este sentido. Hay que reconocer, y para ser justos, que el Estado mexicano, a través de la Cancillería, pues bueno, fue de los primeros países en buscar una especie de mecanismo y llegar a un acuerdo, un consenso por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para abordar estos temas. Entonces, ya aquí lo que podemos observar es que ya se venía vislumbrando un estado de cosas desde abril del año pasado, y es lo que actualmente rige, ¿verdad? Ciertamente. Ojito con esto, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son en sentido estricto tratados internacionales, sino son criterios de interpretación o puntos de acuerdo. Vamos a guardar el símil, muy parecido al ámbito del Poder Legislativo en los estados como México, muy parecido a un punto de acuerdo, pero que hay vamos a decirlo así, hay un punto en donde toda la comunidad internacional considera o está de acuerdo, valga la redundancia, en que es preciso comenzar a desarrollar medidas y tomar medidas de carácter técnico y cómo vamos a hacer para suplir adecuadamente los insumos, las vacunas y demás tratamientos de carácter sanitario para enfrentar a esta epidemia, pandemia, que ya se está esparciendo a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Qué sucedió también en abril del año pasado? Pues bueno, empezaron a plantearse iniciativas, sobre todo en el marco del G20, donde México desde luego es parte, la India y los países, las economías más fuertes del planeta, y empezaron a surgir propuestas para llevar a cabo mecanismos de colaboración y crear instituciones o acuerdos intergubernamentales públicos y privados para el desarrollo de las vacunas de COVID-19, y sobre todo teniendo en cuenta que al haberse ya compartido la secuencia genómica y varias empresas farmacéuticas a nivel mundial ya estaban trabajando en ello, pues surgió la duda legítima de sostener, bueno, ¿qué va a pasar con la adecuada distribución o con la justa distribución de las vacunas en todo el mundo? Así que fue que se surgió primeramente el acelerador de COVID y el mecanismo COVAX, se diseñaron en abril del año pasado también, para dar respuesta a la disponibilidad y el acceso a las vacunas, preferentemente a países de escasos recursos. Entonces, la producción que tenía en mente este mecanismo COVAX, estribó en aproximadamente 2,000 millones de dosis de distintas modelos de vacunas. México participa en el mecanismo COVAX y el Estado mexicano ha llevado un acuerdo, sobre todo de autofinanciamiento, a bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, ya lo vamos a decir, sobre todo la vacuna de AstraZeneca. México participó con autofinanciamiento, y cada estado que forma parte del acuerdo COVAX, pues bueno, también ha contribuido con una cantidad de dinero considerable, ¿no?, para, sobre todo, hacer asequible y disponible estas dosis de las vacunas a lo largo y ancho del mundo. Actualmente el contexto sobre el acuerdo COVAX es muy delicado porque algunos estados se han estado quejando con justa razón de que no han recibido las dosis suficientes para paliar la forma en que está desarrollándose la enfermedad o se está esparciendo el virus, y sobre todo teniendo en cuenta el problema que ya todos conocemos, que tiene que ver con el desarrollo, la evolución de estas variantes, ¿no?, de la propia enfermedad de COVID-19, el propio virus. Ahora bien, ahorita tenemos un contexto muy delicado de esta situación. Tirando un poco del análisis de la numeralia, de las ciencias actuariales y demás, uno puede echar mano, porque ya hay mucha información, sobre todo pública a nivel mundial,
sobre cuál es el contexto de dónde vamos y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses, y hay quien puede sostener que en los próximos años. Entonces, básicamente estamos en una situación, hay que decirlo abiertamente, delicada. El continente americano junto con el subcontinente indio, la India en Asia, pues se están precipitando a ser las regiones más afectadas del planeta en estos momentos, sobre todo por la forma en que se están esparciendo, como ustedes saben, y es de dominio público, las variantes de COVID-19, y se está convirtiendo en la primera causa de muerte en muchos países. A mí, y lo digo con humildad de rigor y con bastante preocupación, es notable la forma en que esto está sucediendo. Cualquiera puede advertirlo, sobre todo en Latinoamérica. Está creciendo, desde luego, también está avanzando la enfermedad en la región francófona de Canadá, en Estados Unidos, desde luego, y eso a pesar de las agresivas campañas de vacunación que llevan los vecinos. Pero lo que está sucediendo en Latinoamérica es una situación verdaderamente crítica y de mucha preocupación. Entonces, uno se llega a considerar, a pensar, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta situación? Nada más, figúrense ustedes, si tomamos los datos del Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington, ellos ya tienen desarrollado una perspectiva, una línea analítica sobre cuáles son las tendencias en los contagios y el número de fallecimientos que podrían llegar a darse en las próximas semanas y los próximos meses. Al día de hoy, revisando la numeralia y las estadísticas, con corte al 1 de agosto de este año 2021, pues básicamente se estarían actualizando casi 1.700.000 fallecimientos en este continente americano. Y a nivel mundial serían aproximadamente 4.676.000 fallecimientos. Claro, ustedes me dirán, aquí hay una situación que también, bueno, debe verse el exceso de mortalidad y una serie de cuestiones de carácter técnico, pero estos son los datos que los estados americanos reportan, algunas universidades, algunas agencias de investigación. Lo curioso aquí es que si ustedes observan la numeralia precisamente de este instituto, uno puede llegar a la conclusión de que aproximadamente el 35% de los fallecimientos próximos al 1 de agosto de este año sucederán exclusivamente en el continente americano. Es decir, prácticamente, pues sí, 3.5 de cada 10 fallecimientos en todo el mundo van a ocurrir o han ocurrido aquí en este continente, en esta parte del mundo. Y es una situación muy lamentable porque, como ustedes tienen a bien, y ya lo comentamos en la primera lámina, pues este es un tema, desde luego, de salud pública nacional, regional e internacional, pero es también un tema, una situación de conducta humana. Entonces, aquí hay algo que está fallando en la situación, en el contexto de por qué los estados americanos no estamos respondiendo adecuadamente para frenar, para paliar, para erradicar, por así decirlo, la enfermedad. Ello y desde luego con el contexto complicado del acceso a las vacunas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No? Escuché un sonido. Entonces, fíjense ustedes, estas son las proyecciones al 1 de agosto de 2021. Muy bien. Ahora, el análisis prospectivo tendría que centrarse en 3 puntos de vista: la erradicación y contención del virus, la inmunización a escala planetaria y los derechos humanos de las personas en el contexto de mediano y largo plazo. Y aquí es donde empezamos a hilar un poco más fino. Entonces, ya tenemos previsto cuál puede ser la situación de aquí a los próximos 3 o 4 meses. Ya sabemos que este virus está mutando, que es un tema de salud pública, un tema de seguridad nacional, regional e incluso internacional. Ya sabemos la forma en que, bueno, la enfermedad se expande, la forma en que las personas pueden contagiarse, ya sabemos las determinaciones que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud preliminarmente sobre la forma de tratar la enfermedad, eso ya lo sabemos. Pero aquí está faltando una pieza muy importante del rompecabezas. Si ya tenemos los elementos de la salud pública, si ya tenemos los elementos del análisis actuarial, del análisis numérico, de los gráficos, aquí también está faltando, por el tema de la conducta humana, el análisis jurídico. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el estado de cosas? ¿Y hacia dónde podríamos ir para tratar de, insisto, de mejorar o salir adelante de esta complicada situación? Ahora, ojo con esto, porque aquí empezamos a hilar fino, insisto. Hay un régimen internacional convencional en donde los estados americanos, todo el mundo prácticamente, pero los estados americanos podrían auxiliarse para enfrentar la actual situación. Y no digo que no lo sepan, sino que parece que no hemos hablado suficientemente de esto, o hemos hablado muy poco, para entender cuál es el estado de cosas, el estado del arte, del derecho, ¿no? Cuando se enfrenta a estos fenómenos de emergencias sanitarias, de pandemias, que afectan prácticamente todo el planeta o regiones del mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos que echar mano de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Aquí quiero hacer notar que principalmente todos los estados americanos son o fueron estados fundadores de la OMS en 1946. Básicamente fueron 3 diplomáticos
médicos, ¿no? Uno de ellos brasilero, si no mal recuerdo, de Sousa era su apellido. Y bueno, todos los estados latinoamericanos fueron estados fundadores de la Organización Mundial de la Salud a través de un tratado internacional. Este tratado internacional pertenece al ámbito de las Naciones Unidas. Ojito con esto, del sistema universal. Este es un tratado que se aplica para todo el planeta. Ahora, este tratado internacional también reconoce la creación de cierta normativa especializada que en términos, vamos a decirlo así, académicos y dogmáticos, podría ser considerado o bien una adenda, o bien una regulación o una especie de protocolo adicional al contexto de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, aunque este tratado internacional, así se llama, Constitución de la OMS, ha sido objeto de varias reformas o adhesiones a lo largo de los años, reconoce la creación de instrumentos o regulaciones técnicas a través de este famoso Reglamento Sanitario Internacional. La última versión de este Reglamento Sanitario Internacional es del año 2005. Está aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, que son parte de los órganos del sistema sanitario internacional. Ahora, desde la perspectiva de los derechos humanos en el Sistema Universal de Derechos Humanos, pues bueno, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ustedes también quizás ya están familiarizados, si no son abogados, bueno, permítanme decirles que ese es un tratado también del Sistema de Naciones Unidas, comprende un órgano especializado que se encarga de observar el alcance, el objeto y la finalidad del tratado. Entre los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego está el derecho a la salud, particularmente en el artículo 12 de este pacto internacional. Del otro lado, ahora, desde el punto de vista regional, pues tenemos los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y también tenemos el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vamos a partir de estos 4 elementos para señalar a continuación cuál es el estado de la cuestión desde el punto de vista del derecho internacional, porque a nivel interno, los estados, claro, en el marco de sus atribuciones y de su soberanía, en el marco del derecho constitucional, cada estado latinoamericano ha tomado una serie de medidas bastante divergentes. En algunos se han actualizado estados de emergencia, de excepción, estados de calamidad, son muy propios, sobre todo en el cono sur, en Sudamérica. Aquí el Estado mexicano, pues prácticamente ha aplicado una estrategia derivada de la interpretación del artículo 73, fracción 16 de la Constitución. Pero para allá vamos. Ahora, entonces, dentro de las autoridades de derecho sanitario internacional tenemos a la Asamblea Mundial de la Salud, la Junta Ejecutiva y la Secretaría, ¿no? Hasta aquí parece, bueno, básicamente muy sencillo. Ahora bien, fíjense con esto, la Asamblea Mundial tiene por facultad o atribución dictar regulaciones concernientes a requisitos sanitarios y de cuarentena, así como otros procedimientos diseñados para prevenir la propagación internacional de enfermedades. Muy bien. Entonces, si ustedes me dirán, quizás, si algunos de ustedes son abogados, bueno, este tratado internacional, ¿no? México es parte, los estados latinoamericanos son parte, pues sí, checklist. ¿Por qué? Porque son estados fundadores. Han participado de todas las reformas o adiciones también. Y evidentemente, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, podemos formar una especie de, vamos a decir, cajoncito, un bloque o una bolsita, y este tratado internacional configura lo que los colombianos dicen el bloque de constitucionalidad, o como decimos aquí en México, el parámetro de regularidad constitucional. Ahora, este tratado internacional prevé derechos, en sentido estricto, pues sí se pueden desprender ciertos derechos, pero también prevé obligaciones para los estados. Ojito con esto, quiero reiterar, este tratado internacional es del ámbito de las Naciones Unidas. México es parte, igual que prácticamente pues sí, casi todo el planeta, todas las regiones del mundo son parte, con algunas excepciones y reservas, son parte de este tratado internacional, y dentro de las autoridades que reconoce o prevé este tratado se encuentra la Asamblea Mundial de la Salud, y esta asamblea puede dictar regulaciones concernientes a requisitos sanitarios, cuarentena y procedimientos diseñados para prevenir la propagación internacional de enfermedades, que es el contexto en donde actualmente nos encontramos. Acto seguido, el artículo 22, ¿no?, establece que estas reglamentaciones entrarán en vigor para todos los Estados miembros después de que hayan dado el debido aviso a la Asamblea de la Salud. Entonces, ojo con esto, porque el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no?, se deriva de las atribuciones, su existencia se deriva de las atribuciones que se reconocen para la Asamblea Mundial de la Salud. Un tema, insisto, poco explorado, poco abordado, incluso desde el punto de vista técnico, jurídico o mediático. Nadie sabe, la cabeza identificable, claro, es el señor Tedros Adhanom, pero las instituciones dentro de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, no hemos echado mano para saber cuáles son sus atribuciones, alcances, y sobre todo si lo que ellos hacen vincula a todos los estados, a la comunidad internacional.
Pareciera ser del texto de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que sí, y que incluso hay atribuciones que pueden o facilitan la creación de reglamentación técnica para aplicarla en caso de epidemias, pandemias y evitar la propagación de enfermedades que puedan considerarse delicadas o graves. Ahora, fíjense ustedes con esto, vamos a hacer una remisión. Ya tenemos la Constitución de la OMS, muy bien. Es tratado internacional, muy bien. México es parte, Latinoamérica también, perfecto. Ahora, ¿qué dice el Reglamento Sanitario Internacional? En la resolución de la Asamblea Mundial 58.3 del año 2005, donde queda actualizado este Reglamento Sanitario Internacional, en los artículos 31 y 32 ya prevén una serie de, no podríamos decir que son consideraciones potestativas a discrecionalidad de los estados si se cumplen o no, sino más bien ya están introduciendo una serie de medidas de carácter técnico que, desde el punto de vista de un servidor, ustedes pueden discrepar válidamente. Pareciera ser que sí están vinculando a los estados parte. Por ejemplo, yo aquí coloqué nada más el artículo 31, dice así: si hay pruebas de un riesgo inminente para la salud pública del estado parte de conformidad con su legislación, hay una serie de remisiones, etcétera, etcétera, se pueden llevar a cabo aislamientos, cuarentenas, sometimientos del viajero a observación de salud pública. Esto viene a colación sobre todo porque, si ustedes están familiarizados, ha habido un discurso, sobre todo un discurso político, en el sentido de que no se puede hacer nada, que no deberíamos de hacer nada, que no hay regulación jurídica, y no, ciertamente esto no se nos ha hablado con honestidad, pero sí existe la reglamentación jurídica, ya sea nacional e internacional. Es decir, y aquí viene la parte también, vamos a decir, interesante, si este reglamento sanitario internacional es expedido por una autoridad reconocida por un tratado internacional del cual los estados son parte, se comprometieron a cumplir bajo el principio de pacta sunt servanda, la inobservancia de este tipo de normativa, de estos reglamentos internacionales, genera algún tipo de responsabilidad, o simplemente podemos pasar de largo y hacer como si no existieran. Esta pregunta, pues bueno, no la va a contestar un servidor, la dejo a su consideración, pero quiero hacer énfasis en que sí existe regulación, sobre todo para el control de las enfermedades a escala planetaria, ¿no? De instituciones internacionales previstas en tratados internacionales, de los que el Estado mexicano o prácticamente todos los estados de Latinoamérica son parte. Ahora bien, ya teniendo en cuenta de que existe normativa internacional, ¿no?, en el marco de las Naciones Unidas, ya viene la situación fáctica, la situación de hecho. Fíjense ustedes, esta es una nota que me llamó mucho la atención de apenas hace unos 2 o 3 semanas, en donde la prestigiada revista The Economist estaba dando cuenta de que la situación en el país hermano de Brasil está totalmente desbordada, y lo titula así: la mala administración de COVID-19 por parte de Brasil amenaza al mundo. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata esta situación? ¿Un país hermano lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Nosotros, claro, ¿no?, desde el ámbito muy respetuoso, podemos considerar que a lo mejor sí, a lo mejor no, y entramos en el ámbito de la política. Pero desde la perspectiva de autoridades sanitarias, científicos y demás, ¿no?, ya hay una idea planteada, ¿no? Ya no es una hipótesis, ya no es el imaginario colectivo, ya no una idea planteada de que las cosas en esta región del mundo no están saliendo muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que, ¿no?, algunas agencias especializadas, instituciones científicas, revistas muy prestigiadas, están dando por hecho de que este es un contexto muy delicado que amenaza al mundo? Porque, como ustedes, bueno, ya lo tienen a bien, los que sean médicos, científicos y que estén familiarizados con el estado de cosas, estamos observando que evidentemente este virus está variando, está mutando, está evolucionando, y se está volviendo o más contagioso o más letal, o las vacunas empiezan a restar eficacia, ¿no? Entonces, esta situación en donde un país ya no puede controlar el contexto, se está escapando de las manos y amenaza con perjudicar a los vecinos o incluso a la región y al resto del mundo. Entonces, esta es una situación, insisto, bastante delicada. Yo tomé la referencia de The Economist teniendo en cuenta que es una de las revistas más prestigiadas, pero si ustedes observan también las revistas científicas como The Lancet, Nature o Science, ustedes podrán advertir que tienen artículos muy similares en este contexto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial y el propio director Tedros Adhanom ya ha dado cuenta, ha mandado mensajes al Estado brasileño de que, bueno, ojito, mucho cuidado con lo que está pasando ahí, la gente se está contagiando, prácticamente todos los días tenemos un estimado de 3,000, 4,000
va a llegar un punto de aquí en los próximos 2 meses en donde probablemente estén falleciendo 7,000 personas diarias en este país hermano. Entonces, ¿qué está pasando? Y la gente se contagia y se contagia y se contagia. Y si uno puede pensar, insisto, analizando la información técnica y científica, si tú dejas por inercia que corra una enfermedad abiertamente, pues tiene más posibilidades de escapar al control que estamos tratando de hacer los humanos a través de diversas técnicas, ya sea técnicas físicas, no farmacéuticas, o a través de lo que se pretende con la inmunización con las vacunas. Y si este virus es capaz de evolucionar y ganarlos la partida, pues evidentemente es como un poco, ustedes, disculpen por lo burdo del ejemplo, es un poco como jugar a los dados. Estamos jugando a los dados con la naturaleza y tarde o temprano, ¿no? Escuchaba este comentario, me gustaba mucho, del doctor Gaona, que es un médico español, que decía que tarde o temprano nos va a salir un doble 6 y nos vamos a sacar la lotería. Y entonces este esfuerzo a escala planetaria que está intentando, o estaban intentando hacer varias regiones del mundo, no va a ser fructífero en el sentido de que probablemente, toquemos madera, ¿no? Pues lo que estamos haciendo con la vacunación no rinda buenos resultados porque este virus está dando rienda suelta y está evolucionando todos los días. Aunado con esto, en otras partes del mundo, ustedes ya saben, también lo pueden observar, pues el campeón mundial de inmunización a través del sistema de vacunas es en estos momentos el Estado de Israel. Ya tiene prácticamente casi el 70-80% de la población vacunada, pero otros países que llevan un ritmo más lento o se ha ralentizado la vacunación o de plano no tienen con vacunas suficientes, pues están llegando a tomar otras medidas, incluyendo la Europa escandinava. Ya hay una serie de países, y esto también ya se ha publicado desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista del derecho, no ha sido abordado totalmente, pero esta es la tendencia hacia dónde vamos, los pasaportes de inmunidad a través de la vacunación. Antaño, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó una serie de artículos muy breves, muy esquemáticos, en el sentido de que ellos no creían conveniente los pasaportes de inmunidad porque no estaba garantizado que una persona que se había enfermado y se había recuperado, pues no, pues pudiese seguir transmitiendo la enfermedad, etcétera. Ahora el problema, desde el punto de vista científico, es que se ha probado que existen fenómenos como la reinfección, y entonces otros países han decidido tomar como patente de corso esta idea del pasaporte de inmunidad, pero desde el punto de vista de la vacunación. Es decir, si quieres tener acceso al espacio público, a los trabajos, ¿no? A los centros de entretenimiento y demás, o incluso salir del país, es necesario que compruebes que estás inmunizado. Y ya sé para dónde vamos, porque eso también es estado del arte, actualmente está pasando en el mundo. Entonces, algunos países, sobre todo sectores de la sociedad, están en contra de esta tesis, y otros países que no tienen los recursos, los insumos o el personal sanitario suficiente para enfrentar el contexto, dicen, pues bueno, no nos queda de otra más que promover esta situación. Y aquí quiero llamar la atención de que por lo menos 2 vecinos de nosotros, Guatemala y Belice, han estado ya planteando la idea de un pasaporte de inmunidad para entrar a sus países, ¿no? Claro, si ustedes van a Quintana Roo, a Chetumal y bueno, van a la zona franca, pues en estos momentos, quién sabe cómo esté siendo la situación por allá, ¿verdad? Igual para Guatemala. Pero esa es la noción, el planteamiento de política pública que los propios gobiernos locales ya están impulsando. En Latinoamérica tenemos también a Ecuador, y ustedes recordarán, el año pasado vi una de las peores crisis sanitarias porque prácticamente la gente estaba falleciendo en las calles de Guayaquil. En Europa, Islandia y Polonia están haciendo lo mismo, y bueno, en este momento Israel. Son apenas aproximadamente unos 10, 15 países los que están implementando estas medidas de los pasaportes de inmunidad a través de la vacunación. Pero ojo, esta es la tendencia, es a donde vamos. ¿Qué tan constitucional o convencional puede ser esto? Es decir, que respete el marco constitucional o que respete el marco de los derechos humanos. Eso va a ser materia de análisis próximamente, en los próximos meses o quizá en los próximos años, pero ya hay pronunciamientos. Ahora bien, en la estrategia del Estado mexicano básicamente vamos a decir, pues bueno, es una estrategia de fuente constitucional, ¿no? Fundamentada en el artículo 73, fracción 16. Ustedes saben, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud son autoridades sanitarias. Se ha creado un esquema de vacunación periódico con un modelo mixto de adquisición de insumos. Hay áreas de oportunidad, como en todo, desde luego se puede mejorar. Insisto, y esto a través de un análisis exclusivamente constitucional, me parece que sería muy positivo plantear la necesidad de contar con una ley general de emergencias sanitarias, que no la tenemos. Tenemos ciertos capítulos apartados en la Ley General de Salud, pero bueno, si ustedes observan desde el punto de vista histórico, teleológico, de dónde viene la figura de las restricciones sanitarias, viene desde la Constitución de 1917, experiencias históricas también del siglo XIX, pero no hemos avanzado. Contamos con algunos reglamentos, sí, de la Ley General de Salud, pero que en la práctica, pues bueno, están sufriendo el sueño de los justos, ¿verdad? Tenemos que dotar de mayor seguridad jurídica y política la estrategia de vacunación y acelerar la campaña de vacunación. En un esquema, desde luego, y aquí es donde empezamos a entrar a temas
que quizás pueden ser hasta cierto punto incómodos, porque las situaciones no se han dado como a lo mejor nos gustaría, y tiene que ver con el tema, desde luego, de las restricciones a los derechos, ¿no? Entonces, si uno lo ve estrictamente desde el punto de vista de la teoría, ¿no? De la dogmática jurídica, ¿no? La figura de la emergencia sanitaria en términos del artículo 73, fracción 16, alcanza desde luego para establecer otro tipo de medidas, pero aquí en el Estado mexicano, pues no las hemos concretado adecuadamente. Tan solo por ponerles un ejemplo, los aeropuertos, pues bueno, para nadie es un secreto que prácticamente pues aquí puede entrar y salir quien quiera de cualquier parte del mundo, y esta situación ya está causando problemas. En la realidad, ustedes tienen a bien revisar incluso la prensa hace apenas una semana o dos, un viajero que venía, si no mal recuerdo, de Austria, ¿no? Y este tipo de cosas pasan por no tener los perfiles y los filtros adecuados sanitarios. No sabemos qué está pasando, quién entra, quién sale, quién está contagiado de estas nuevas variantes, quién no, etcétera, quién trae reinfecciones. Entonces, un viajero de Austria ingresó al Estado mexicano a través de, creo me parece, del aeropuerto internacional, fue al Estado de Hidalgo, y bueno, ahorita ya tenemos en el Estado de Hidalgo un brote de esta famosa variante británica, ¿verdad? Entonces, esta situación se pudo haber prevenido en atención del principio de precaución. Pero un poco, regresando al contexto latinoamericano, esto ha sido, ¿no?, la constante en prácticamente todos los países, incluyendo, desde luego, Estados Unidos. Ahora, en esta parte del mundo, en el hemisferio americano, contamos con algunas medidas jurídicas para hacer frente a COVID-19, adicionalmente al derecho constitucional, porque, insisto, la lógica de los estados americanos ha sido aplicar estados de emergencia, de calamidad, de excepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado recientemente algunos informes sobre el tipo de medidas, ¿no?, sobre todo apelando a la suspensión de derechos, a la restricción de derechos y toda la doctrina que ya conocemos que tiene que ser adecuada, perseguir un fin convencionalmente legítimo, proporcional, necesaria, etcétera, que no menoscabe la dignidad y los derechos de todas las personas. Eso está muy bien. Pero lo que está diciendo la Comisión Interamericana no está prohibiendo, está diciendo, pues bajo su más estricta responsabilidad sí pueden adoptar medidas. Eso para enfrentar, primero, la situación de la propagación. Muy bien, pero no basta desde luego con eso, nada más es una parte de un sistema, de una visión integral de lo que se puede hacer. Ahora, ¿con qué herramientas contamos en este lado del hemisferio para hacer frente a la propagación de COVID, detenerlo, erradicarlo y salvaguardar los derechos de la población? Fíjense ustedes, primero, interpretaciones convencionales. Creo que a estas alturas, pero todos estamos familiarizados con el sistema interamericano, lo que hace la Comisión, lo que hace la Corte Interamericana. El año pasado, la Corte Interamericana tuvo a bien a pronunciarse en una opinión consultiva, la 26/2020, relativa a la denuncia del sistema interamericano. Y ahí, bueno, a raíz de que el Estado colombiano solicitó una interpretación sobre qué pasa si algún Estado decide dejar la Carta de la OEA, denunciar el Pacto de San José u otros instrumentos, y entonces la Corte Interamericana empieza a construir unos argumentos muy interesantes de qué pasaría, pero también aborda ciertos temas. Porque en uno de los planteamientos que había realizado Colombia respecto, bueno, claro, ¿no?, todo el mundo estaba entendiendo que se referían al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, pero en una de las consideraciones muy interesantes, la Corte Interamericana empieza a decir, bueno, ¿qué sucede con los demás estados de la región? ¿Qué sucede en el marco de la Organización de los Estados Americanos? ¿Tienen los estados la atribución, la posibilidad o el deber de asistir, ¿no?, a alguno de los países hermanos cuando estén enfrentando una situación que comprometa los derechos humanos? Y entonces aquí la Corte Interamericana empieza a desarrollar la noción de la garantía colectiva, muy vinculado al principio de solidaridad internacional. Es decir, pues claro, somos países hermanos, compartimos una raíz y una tradición cultural, si ustedes gustan, de lenguaje, incluyendo desde luego el portugués, pero ¿qué pasa cuando sectores de la población están viendo mermados sus derechos? ¿Tenemos de alguna manera, como Estados americanos, el deber de auxiliar o de acudir valga la expresión, a alguno de estos hermanos que han caído en desgracia? La Corte Interamericana empieza a construir poco a poco, ¿no?, esta noción muy interesante de la garantía colectiva, y dice que sí, que incumbe a todos los estados del sistema interamericano cooperar entre sí de buena fe, ¿no? Esto, ojito, esto no es solamente un catálogo de buenas intenciones y vamos a echarnos la mano. No, se trata ya de una interpretación convencional que una autoridad legítima, ¿no?, y reconocida por todos los estados americanos, ¿no?, que sean parte del Pacto de San José o de la Carta de la OEA, aquí ya estamos hablando de que hay un deber de asistencia, de solidaridad, de protegernos, de cuidarnos en nosotros mismos como región, ¿no? Entonces, esta es una situación muy interesante. Y ojo, esto es un desarrollo jurisprudencial que viene de una opinión consultiva. Del otro lado de la moneda, tenemos también
un instrumento interamericano llamado Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre. Y si uno observa detenidamente, bueno, el preámbulo es un tratado de 23 artículos, pero uno observa detenidamente este tratado internacional y sobre todo los trabajos preparatorios, que aquí sería, si lo viéramos en el ámbito del derecho nacional o doméstico, sería una especie como de símil con la exposición de motivos de leyes o de reformas. En los trabajos preparatorios del tratado internacional, de este tratado internacional, no quisieron hacer énfasis a una cuestión exclusivamente de emergencias o desastres naturales o antropogénicos. Lo dejaron abierto a una gama de posibilidades en donde es un deber de los estados parte de este tratado cooperar, asistir, auxiliar, insisto, a los estados que han caído, pues sí, que se han visto involucrados en un desastre, puede ser, insisto, natural o antropogénico, no se precisa tan claro, porque este es un tratado de los años 90, pero ya hay una noción de un instrumento también en esta región del mundo en donde podemos echar cuenta o echar mano de una asistencia para apoyar a los estados americanos que también sufren estas situaciones de calamidad y de desastre. Y si ustedes lo analizan, y si quieren podemos debatirlo, yo les preguntaría, ¿la situación, el contexto que está sufriendo, por ejemplo, el estado de Brasil, es un desastre? Desde el punto de vista científico, ¿no? Médico, los epidemiólogos y demás, les dirían que sí. Desde el punto de vista jurídico, pues bueno, habrá que hacer matices, interpretaciones, pero aquí ya tenemos un instrumento que nos está diciendo, oigan, ¿no? Tenemos primero una interpretación ya de un órgano judicial, del brazo judicial protector de derechos humanos de esta región del mundo. Y por otro lado, tenemos un tratado internacional especializado que dice expresamente que tenemos que auxiliar. Claro, ¿cuál es la otra cara de la moneda? La triste cara de la moneda es que únicamente 5 o 6 estados americanos han ratificado este tratado internacional. México no ha firmado ni ratificado este tratado. Únicamente son parte Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú, la República Dominicana y Uruguay. Entonces, bueno, los deberes de asistencia, reciprocidad y otros deberes que se actualizan con este tratado internacional únicamente respecto de estos estados y con reservas. Tan es así que apenas hace unos 2, 3 años la Secretaría de Derecho Internacional y el secretario de la OEA volvía a insistir, ¿no? Prácticamente una súplica, un ruego a los estados americanos, oigan, por favor, firmen y ratifiquen la Convención Interamericana para la Asistencia en casos de desastre, ¿no? Por favor. Y fíjense ustedes cuál es el estado de cosas. Irónicamente uno pensaría, ¿no? La lógica, ¿no? A veces, muchas veces claro, sin demérito de nuestros gobernantes de decir, bueno, ¿para qué vamos a firmar y ratificar un tratado internacional que nunca lo vamos a aplicar? Pues señoras, señores, este es el momento en donde deberíamos echar mano de estas herramientas que nos ofrece el derecho, ¿no? Pues hay que decirlo, lo que hoy pasa en un país de la región, ¿no? En un país hermano, puede afectar, ¿no? En el mediano y a largo plazo a los demás, y como lo sostiene la Organización Mundial de la Salud o la prensa más especializada, puede amenazar lo que pasa, la emergencia, el desastre, la calamidad puede amenazar a la humanidad en su conjunto si no somos capaces también de ayudar ahí donde lo necesitan los países hermanos, ¿no? Somos solamente un pueblo, el pueblo latinoamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar una resolución que es la 1/2021, aquí ya relativa también a una serie de medidas para abordar respecto al acceso equitativo de las vacunas de COVID-19. Muy bien, ¿no? Viene refrendando un poco consideraciones previas a cuando estábamos en el contexto de emergencia sanitaria, de estado de excepción, de calamidad, restricción de derechos. Viene refrendando esto, pero aquí viene la Comisión Interamericana también insistiendo en un punto. Claro, esta resolución habrá que entender si es o no vinculante para los estados americanos, pero insiste también en el mismo punto, la solidaridad internacional para cooperar, para compartir información, y yo no diría únicamente compartir información. En estos momentos, por ejemplo, insisto, si observamos, porque hoy puede ser Brasil, pero mañana puede ser Chile, la Argentina o incluso nosotros, el déficit de insumos, de herramientas, de recursos humanos, efectivamente, lo que está sucediendo en estos momentos en esa parte del hemisferio, ¿no? No tienen oxígeno, no tienen sedantes, ¿no? Para auxiliar a las personas que están siendo entubadas de manera descarnada, no tienen suficientes médicos, no tienen suficientes enfermeras, ¿no? Internistas, camilleros. Habría que considerar si estos deberes de asistencia regional y de cooperación incluyen, desde luego, auxiliarnos. ¿Y de qué manera? Bueno, ¿no? Insisto, no somos parte del Tratado de Asistencia en caso de desastres, de emergencias, pero aquí ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene diciendo, bien, vamos a compartir información, vamos a compartir vacunas, vamos a buscar la forma de ayudarnos entre nosotros, sí, pero aquí también falta el elemento material, los insumos y los recursos humanos, insisto.
Ahora bien, ok, suponiendo sin conceder que en un mundo ideal, en un escenario perfecto, idílico, en donde el pueblo latinoamericano, el continente en general, también no vamos a excluir ni a Canadá ni a Estados Unidos, pero tuviéramos acceso a las vacunas, aquí viene una situación muy importante, ¿no? La inmunización que les comentaba. Hace 2 semanas, el 8 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya pronunció una sentencia muy interesante, el caso Babrika contra la República Checa. Un servidor tuvo a bien escribir un artículo sobre el contexto de la campaña de vacunación en enero, sí, en enero de este año. Pues está publicado en Nexos, les voy a pasar la liga y si quieren consultarlo, y comentaba un poco sobre este caso en la Corte Europea de Derechos Humanos. Figúrense ustedes que ya los peticionarios impugnaron la política pública de la República Checa para excluirse de la vacunación obligatoria a los menores de edad de la vacuna del sarampión. Entonces, esto fue agotando cada una de las etapas, el agotamiento de los recursos en sede interna, hasta que llegó al ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esta sentencia pronunciada hace 2 semanas, ¿no?, por la Gran Cámara, ojo, por los 17 jueces que componen la Gran Cámara del Tribunal Europeo, y fue adoptada por mayoría de 16-1. Solamente uno votó en contra de esta consideración. Pero este es el estado del arte donde ya, claro, esto es probable que se llegue a presentar en el ámbito del sistema interamericano o de las cortes constitucionales, respectivamente. Brasil ha hecho algunas consideraciones, sobre todo porque tengan en cuenta que, bueno, si no están familiarizados, también Brasil es un estado federal y pasa muy similar con las atribuciones y facultades que corresponden a las partes integrantes del estado con el gobierno federal. Pero bueno, regresando un poco al punto, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya viene diciendo mucho cuidado, ¿no? Y también analiza, no quiso empaparse plenamente, pero empieza a señalar mucho cuidado porque la obligación, no vamos a decir obligatoria, pero técnicamente sí lo es, este criterio de vacunación obligatoria, pues bueno, no es desproporcionado ni viola el Convenio de Derechos Humanos, particularmente el artículo 8, que era el contraste de lo que se estaba analizando, al derecho a la vida privada y familiar, ¿no? Porque aquí dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trata de un deber legal en nombre de la solidaridad social de los europeos. ¿Qué significa esto? Palabras más, palabras menos. Que si ustedes observan y lo confrontan esto, por ejemplo, con otro tipo de libertades y derechos, como la objeción de conciencia, el estado del arte convencional de derechos humanos en Europa en este momento es ante enfermedades epidémicas graves, ¿no?, virales que se puedan expandir y contagiar de manera masiva, pesa más el deber legal de estar vacunadas las personas, incluyendo menores, que la objeción de conciencia de unos cuantos. Este es un tema que se va a presentar tarde o temprano, quizás en estas latitudes, en el Estado mexicano o en unos otros estados latinoamericanos, pero en Europa ya se presentó. Entonces, esta es una votación reciente de hace, insisto, 2 semanas, y esto es lo que acaba de sostener el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, la etapa de, bueno, ok, ¿no?, necesitamos vacunas, parece ser que las campañas de vacunación, al menos en una parte del mundo, van a ser obligatorias, ¿no? Tenemos que echar mano de las medidas de restricción para evitar que la enfermedad siga circulando, siga corriendo. Pero aquí viene la otra parte de la moneda, las críticas que se han hecho, por ejemplo, al mecanismo COVAX, ¿no?, y al acelerador de vacunas de COVID es, bueno, parece ser que pocos estados están acaparando las vacunas y no hay suficientes, y entonces, como estamos regidos por las reglas de comercio internacional y particularmente con los aspectos relativos a derechos de propiedad intelectual, pues lo que se está intentando hacer es convencer a algunas de las principales farmacéuticas que tienen sus sedes centrales y sobre todo en algunos países de Europa y particularmente en Estados Unidos, de abrirse o crear una especie de exención temporal a aspectos de propiedad intelectual para que las vacunas puedan ser producidas en varias partes del mundo a escala masiva y así sea más fácil terminar con la inmunización de las personas que lo estamos necesitando, evidentemente. Entonces, lo último que se ha intentado hacer por parte de las organizaciones de la sociedad civil es tomar la opinión. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Más de 100 premios Nobel y muchas prestigiadas líderes a nivel mundial están solicitándole al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos europeos esta especie de exención temporal de aspectos de derechos de propiedad intelectual respecto a las vacunas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que ojo, que también son tratados internacionales. Y aquí encontramos a Rigoberta Menchú, a Joseph Stiglitz, al expresidente Santos, etcétera. Mucha gente está tratando de sostener, oigan, aquí también el derecho internacional comercial tiene ciertos límites. Habría que echar mano
para terminar con esto lo más rápido posible, ¿no? De una especie de exención a cuestiones que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual, para que solamente unas pocas farmacéuticas estén produciendo, sino que esto se pueda producir a escala masiva y macro y cumplir con los objetivos del mecanismo COVAX y de la aceleración de vacunas contra COVID-19. En resumen, medidas prospectivas, es decir, lo que está pendiente, lo que podríamos esperar y realizar, serían básicamente estas. Primero, necesitamos tomarnos esto con mayor seriedad, por la forma en que viene desarrollándose la enfermedad, viene mutando y se viene esparciendo, insistimos, está por la libre, ¿no? La enfermedad, y necesitamos ponernos de acuerdo con independencia de las filias y de las fobias políticas. Los líderes de esta región del mundo se tienen que poner de acuerdo en el sentido de que lo que nos pasa o que les pase a algunos nos puede pasar a todos. Un poco esta tesis del efecto mariposa. Entonces, hay que dejar de un lado las diferencias, porque problemas globales es necesario tomar medidas globales, ¿no? El orgullo está de más y hay que sentarnos a dialogar sobre cómo podemos salir adelante juntos. En segundo lugar, necesitamos establecer medidas constitucionales y convencionales, sí, incluso de restricción. Estas situaciones, desde luego, son temporales, no van a ser permanentes, pero hay que echar mano porque de lo que se trata en estos momentos es evitar que la enfermedad siga circulando y evidentemente que siga evolucionando y mutando, e insisto, en una de esas puede que nos salga un doble 6 y jugar con la naturaleza parece que nos va ganando la partida, honestamente. Entonces, hay que echar mano del derecho convencional, ya sea de Naciones Unidas o del sistema interamericano, porque las herramientas hay. Entonces, si ustedes escuchan alguna vez de que no hay mecanismos, no hay herramientas, no podemos hacer nada, estamos inermes, no, Dios nos ha olvidado, no, si hay mecanismos, si hay herramientas, si hay instrumentos jurídicos a nivel internacional. Entonces, es cuestión de tomárselo más en serio. Desde luego, fomentar la cooperación internacional con los recursos materiales y humanos, ¿no? Pero no únicamente desde la perspectiva de un discurso, ¿no? Eso está muy bien y yo te echo porras, amigo, hermano, no, no se trata de eso. Necesitamos asistir como un deber convencional ya interpretado por parte de autoridades judiciales internacionales. Tenemos que echar mano ahí de donde se está haciendo falta para paliar esta enfermedad. Entonces, si en este momento estados como el brasilero, a lo mejor en unos meses la Argentina, Colombia o Chile necesitan ayuda, tenemos que organizarnos y responder todos como bloque, como región. De manera egoísta y aislada, no parece que vaya a ser la mejor solución. Al contrario, esta forma de ver o tratar de resolver el problema de manera aislada, como si el mundo no existiera para los demás, pues es lo que nos está haciendo agua el barco y nos impide salir adelante de esta situación. Y finalmente, pues desde luego, acelerar las campañas de vacunación, tomando en cuenta las iniciativas, sobre todo para las exenciones de los deberes de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, básicamente esto sería, hasta aquí sería la presentación de un servidor. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.